Vamos a meditar en la palabra en este día, porque Dios es bueno. Vamos a estar viendo un tema este día que muchos pueden decir, sí, ya lo sé, pero vamos a verlo a lo que Dios nos dé. Le invito, abramos nuestras Biblias. Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y que Dios los bendiga a todos mientras escuchamos su palabra. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Gloria sea a Jesucristo. Amados hermanos, estamos viendo un mensaje en esta noche. El título es las formas de oración o las formas de orar. Porque cuando oramos hay maneras específicas de orar y vamos a estar viendo el tema de orar. Qué importante es la oración. Muy importante. Muy importante. Porque sin oración seríamos presa fácil. Sin oración, nuestra vida espiritual, quien quiera que sea, alguien que esté fuerte espiritualmente, alguien que ha estado parándose fuerte en el Señor por 20, 30, 50 años, sin oración, poco a poco, día por día, estará debilitado. Y es importante que nosotros vengamos a conocer que hay diferentes cosas en la oración que quizás no hemos parado a pensarlo, o quizás si no hemos hecho de estas cosas, pues tenemos que empezar a hacerlas. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en primer lugar, cuando venimos a orar, es importante acordarnos que la oración que hacemos en público, es decir, cuando se une a orar, no cuando usted está orando usted solo, pero cuando nos unimos en congregación a orar, es diferente cuando estamos orando por nosotros solos en nuestros hogares. Porque nuestra oración en la congregación es diferente a la oración a solas. Porque este versículo que comenzamos viendo nos habla diciendo, cuando Pablo le habló a Timoteo y le dio el consejo, porque acuérdese, Timoteo era un líder joven y Pablo le decía a él en consejo de estas cartas cómo dirigirse a la iglesia, y le dijo: exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando vemos esas palabras individuales, por ejemplo, vamos a comenzar con oración, porque todas estas otras palabras son parte de la oración. Porque la oración es una palabra amplia, donde todas estas otras palabras, como decir, si usted se imagina la oración como una sombría, y estas otras palabras vienen bajo esa sombría. En la intercesión, en la oración hay intercesión. En la oración hay suplicación, rogativos. Hay dando gracias, ¿ve? Porque muchas veces cuando hay personas que están orando, hermanos que oran y solo oran por ellos mismos, pero no le están dando gracias a Dios, no le van a estar dando la gloria a Dios en la oración, no le van a estar dando gratitud al Señor. Y estas son cosas que son importantes para que nosotros las hagamos. O puede ser que alguien enfoque más en la oración, en interceder, es decir, orar por otro y viendo hacia otros, pero nunca orando por uno mismo. Fíjese que alguien oraba, si usted se acuerda de la oración, cuando Jesús usó el ejemplo de los dos hombres aquellos que entraron al templo a orar, y había un fariseo allí que él estaba orando a voz alta y decía:
Yo te doy gracias, Señor, porque aquí y allá, y no soy un pecador como este publicano aquí, apuntando el dedo. Pero el hombre que estaba ahí, él no alzaba sus ojos al cielo, sino que él sabía que tenía necesidad. Pero el otro se justificaba automáticamente él mismo y decía, yo hago esto, yo pago esto. Pero Jesús dijo que cuando los dos se fueron del templo, el que fue justificado fue el hombre que se humilló, no el que se justificaba él mismo, porque ante Dios nadie puede justificarse. Si es que para nosotros en la oración es importante que entendamos esto, porque muchas veces si nuestra oración, nuestra petición no es contestada, tenemos que ver por qué. Porque cuando vemos la palabra oración, como les he dicho, es una palabra amplia que es es una comunicación entre el creyente y Dios. No es de algo que cuando venimos a orar vamos a repetir. Por ejemplo, si yo empiezo a decir algo repetido y después lo voy a repetir otra vez y estar marcando, digamos, un número de repeticiones, porque no es así. La oración es una comunicación. Hablamos con nuestro Padre Celestial. Es una relación que tenemos con Él, una comunión que tenemos con Él, porque también Él nos habla a nosotros. Él es el Dios que vive, no es Dios muerto. Si es que la oración, eso lo que es, comunicación con Dios. Pero ahora cuando empezamos a ver esta otra palabra, suplicación, que y la suplicación, le voy a dar otro ejemplo. Suplicación viene a ser, en diferentes palabras, cuando buscamos a Dios y le pedimos y venimos ante Él y le suplicamos a Él. Y eso es en una forma de respeto, en una forma de humildad. Porque no solo podemos venir y decir, Señor, dame aquí, dame aquí, dame allá. Tenemos que entrar en humildad, en respeto. Y la razón por qué yo menciono esto es porque yo he trabajado con ciertos jóvenes donde ellos me han dicho que han asistido a iglesia, no sé qué iglesias, pero han asistido a iglesia que en la congregación donde han ellos asistido a un grupo de jóvenes, el líder de los jóvenes les ha dicho a ellos que cuando ellos oran está bien maldecir, hablar malas palabras cuando hablan con Dios, porque Dios te va a entender y Él va a entender tu frustración que estás pasando en ese momento. Y yo digo, de dónde saca esta gente estas cosas? Porque eso no está en la Biblia. Y después él me dice, pero él tiene este libro que alguien escribió, que se encuentra en un shopping así donde se venden Biblias y consejos bíblicos de gente que escribe. Y muchas veces, hermanos, se encuentran cosas que la gente escribe. Los 7 pasos de aquí, las 7 formas de allá. Y muchas veces, si eso no está en la Biblia, hermano, eso es basura. Y cuando me dijo esto, me dice de que ese joven en particular no da muchos estudios de la Biblia, sino que se basa por un libro de estudio que otro ha escrito. Pero cuando nosotros, hermanos, nos desviamos de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, por eso es que se encuentra gente que empieza a enseñar cosas que ya están antibíblicas. Pero siempre cuando nosotros le pedimos al Señor tiene que ser con reverencia, en una manera de alto respeto. Y eso es lo que esto es. La suplicación es pedirle, sencillamente cuando uno le está pidiendo algo al Señor. Cuando le estamos pidiendo algo al Señor en la oración, eso es una súplica.
Cuando nosotros vemos qué es intercesión, intercesión es lo que hicimos hoy anteriormente, cuando a mí me llamaron y me dijeron, necesitamos oración por una mujer. Lo que esta hermana me estaba pidiendo por otra mujer que está en necesidad, está pidiendo intercesión. Es oración, pero es intercesión porque estamos entrando ante Dios, estamos viniendo ante el Señor y orando, estamos intercediendo por alguien que no conoce a Dios, alguien que su mente se ha sido tomada por el enemigo. Y los hijos de Dios están intercediendo por alguien que no conoce a Dios. Eso es intercesión. Cuando oramos por otros. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, cuando dice dando gracias, pues eso se explica eso mismo, ¿verdad? El dar gracias es la parte donde nosotros damos gracias porque tenemos un corazón de gratitud, de reconocer que Dios es bueno. Ahora, esto es lo que nosotros damos al Señor en la oración, lo que Él le damos a Él, porque no solo es de pedir y pedir, sino que también damos, aunque todo le pertenece a Él ya. Pero ve que cuando nosotros le damos, tenemos que darlo con nuestro corazón, con nuestra voluntad, sinceridad. Tenemos que darlo con honestidad. Tenemos por eso que vivir la palabra para que cuando nos comuniquemos con el Señor sepamos que estamos comunicándonos en espíritu y verdad por las palabras que hablamos, que sean en verdad, por lo que vivimos. Y todo eso es importante, hermanos. Si es que cuando vemos estas áreas que vienen bajo esa sombría de oración, vemos que es importante que estas tres cosas siempre estén ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero le voy a decir otra cosa también. Vamos a ver el versículo 2, 3 y 4. Porque al final de esto, vamos a ver, dice por todos los hombres. Que tenemos que hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, dice por todos los hombres. Porque acuérdese que esta carta que fue escrita a Timoteo está hablándole a él cuando Timoteo se dirige a la iglesia y hacen la oración pública, oración es decir, congregacional, que necesitan asegurarse que estas cosas se hagan en la oración. El versículo 2 dice que cuando se ora por todos los hombres, nos da ejemplo por quién orar. Dice, orar por los reyes y por todos los que están en eminencia. Todavía hay hombres, mujeres que son reyes y reinas en el día de hoy. Está la reina de Inglaterra, está el rey de España, están reyes en diferentes países. Así que hay gente que gobierna, que se tiene que orar por ellos. Otros que hacen las leyes, ponen leyes y las cambian. Tenemos que orar por ellos y por todos los que están en una posición de autoridad, gobierno de la tierra, los que están en autoridad, jueces, policías, porque qué mal es cuando alguien en autoridad la mal usa la autoridad o hace injusticia con esa autoridad el cual tiene que hacer justicia o usándola para el mal. Eso no está correcto. Así es que tenemos que orar por ellos, que no abusen la autoridad, el poder que tienen, cual Dios les ha dado, que ha establecido eso, porque Dios es Dios de orden. Tenemos que orar por ellos, porque acuérdese que el trabajo no es fácil. En esto podemos aún orar por gente que está en posición de autoridad, menos autoridad, pero siempre una autoridad. Por ejemplo, cuando alguien va a ver a un doctor, el paciente llega bajo esa autoridad porque está dependiendo en aquel consejo, está dependiendo en el doctor que va a operar en su cuerpo para ayudarles en esas formas. Así que hay que orar por esa gente, porque no es fácil. Por ejemplo, cuando hablamos de los que vienen en la ambulancia, esa gente
no tienen un trabajo fácil, pero están en una posición, digamos, una autoridad menor, no la misma como los de jueces y abogados, pero para darle un ejemplo. Y dice allí, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para que nosotros como cristianos podamos seguir practicando nuestra fe sin disrupción, sin persecuciones de estas formas, porque siempre vamos a tener persecución, hermano, de una forma u otra, pero estamos orando en esta dirección, dice la Biblia, para que los que están en posición de autoridad de regir las leyes en la tierra, para que no ellos se levanten contra el cristianismo o en persecución, pero que nosotros podamos adorar a Dios en paz, en honestidad y sinceridad, porque eso es el trabajo de Dios, salvar las almas, y por eso necesitamos estar dentro del país para poder llevar el mensaje de la palabra a las vidas. Pero hay muchos que se han tomado ha llevado el nombre de Jesús en blasfemia, en chistes. Y cuando uno les lleva el evangelio, hermanos, se enojan con uno, no quieren escuchar del camino de la vida eterna, se enojan, se comportan abusivos contra uno. Y por esto es importante que nosotros oremos. Y esto nos da a nosotros los ejemplos para qué tenemos que orar cuando nos unimos como congregación. Cuando estamos en congregación, en la oración. Y cuando dice en el versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Ve? Porque la autoridad, el poder y las reglas que se han puesto, que han estado establecidas, han venido de la Biblia. Cuando usted va a la corte, ahí tienen la Biblia. Porque las mismas leyes, las establecidas leyes que han estado y las que están en uso, han venido de la Biblia. Han venido de la Biblia. Pero es triste ver que han puesto la Biblia a un lado y han puesto otras leyes, han cambiado leyes y han puesto cosas de otras creencias, doctrinas, y han hecho leyes de eso. No es que Dios ha cambiado, Él es el mismo, pero muchos han venido cambiando las leyes a favor a las cosas de la maldad, el error. Pero las cosas en el país inicialmente ha sido por las leyes de la Biblia, pero la corrupción que ha entrado ha sido por esas leyes que han ido cambiando a favor de la injusticia, de la maldad, del pecado. Y por esas razones es que estamos viendo más corrupción, leyes cambiando, favoreciendo el mal. Vamos a ver el versículo 4 ahora. Mire, cuando leímos el versículo 3 dijo que si hacemos la oración, así como hemos dicho, como dice la Biblia, eso es bendecido de parte de Dios. Y el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es que allí todos los hombres es la humanidad. Está hablando ahí de que Dios quiere que todos vengan al conocimiento, que llevemos las buenas nuevas a las vidas y hacerlo en la forma que no sea vista como es vista ahora, para que no tengamos que después estar viéndonos en problemas con la ley solo por hablar las buenas nuevas del Evangelio. Porque Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad en Jesucristo. Y por eso tenemos una gran comisión, una gran tarea de hablar las buenas nuevas de Jesucristo. Otros hablan su propia creencia. ¿Por qué nosotros no podemos hablar la doctrina de Cristo? ¿Ve? Todos los demás quieren poner su propia cosa.
pero cuando quieren poner su propia doctrina y enseñanzas, y ellos quieren que nosotros la adoptemos, que nosotros la creamos, y quieren que nosotros la enseñamos a nuestros hijos también. Así que ¿por qué nosotros no les podemos enseñar a ellos el camino de la vida y la vida eterna y salvación? Porque esta es la verdad, no lo que ellos nos enseñan a nosotros en el aspecto de doctrinas sobre la vida y la conducta, cómo debe de conducirse. Si es que usando esta manera de orar, hermano, es la forma como Dios nos enseña en la palabra. Y cuando dice oremos por todos los hombres, metámonos un poquito más en esto. Cuando dice que oremos por todos, porque a veces hay gente que dice, sí, yo oro por todos. Pero ¿sabe qué? A veces hay gente que nos hace daño a nosotros. Nos insultan. Ellos se hacen enemigos de nosotros. Nos ven como sus enemigos. No es que nosotros los hacemos enemigos de ellos, pero nosotros todavía tenemos que orar por ellos. Eso es lo que la Biblia nos dice, que oremos por toda la humanidad. Aún los que nos han dicho, mire, yo no voy a parar hasta que lo vea caer. Tenemos que orar aún por ellos. Y en eso tenemos que orar por los que muchas veces se han hecho o nos dicen que son nuestro enemigo y nos hacen mal, por los que los han querido robar y muchas cosas que pueden pasar en el mundo. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque muchas cosas pasan en nuestras vidas, pero la verdad es de que en esta vida lo que hemos hecho, lo que hemos promovido el nombre de Jesús, lo que le ha dado gloria a Dios, eso es lo único que vamos a llevar de esta vida. Todo lo demás va a perecer. Y por eso Dios nos da para que oremos por aquellas vidas. ¿Por qué? Porque ellos están ciegos, no ven. Que los $20 que una vez los robaron este día, no les va a ayudar mañana. No les va a ayudar para salvación. Siempre van a necesitar. Siempre van a necesitar internamente su salvación. Si es que tenemos que orar por ellos. Que Dios tenga misericordia. Ahora, veamos esto un poquito más. El siguiente versículo vamos a ver 1 de Juan 5:14. Vamos a ver un poquito acerca de lo espiritual en la súplica. Porque dice aquí en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Eso es en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí está la clave, conforme a su voluntad, Él nos oye. Ve, hay gente que a veces su fe la pierde porque su oración no fue contestada. Y muchas veces la oración no fue contestada porque no le pidieron conforme a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que leer la Biblia y conocer más de Dios, entenderle más. Conocer y entender más de su voluntad. Y cuando conocemos su voluntad, conocemos cómo orar por fe, con fe. Cómo hacer una suplicación efectiva, porque la suplicación es pedirle. Y cuando esto después después vemos esto que es llenado, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos conforme, otra parte que es conforme a su voluntad es orar con fe. Imagínense que si le pedimos algo y no pedimos con fe, claro que el Señor no va a estar agradado con eso. Pero qué diferente es que cuando venimos ante Él, venimos en esa confianza, y esa confianza viene cuando vivimos una vida de obediencia a Dios y hacemos esa suplicación de acuerdo a su voluntad. En eso quiere decir que tenemos que venir y sabemos lo que le estamos pidiendo conforme como le estamos pidiendo, porque la Biblia nos dice que tenemos que pedirle con fe. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que cuando le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conociendo la palabra, las escrituras,
Él nos oye. Y si no sabemos que Él nos oye, pues tenemos esa fe en Él, que hemos puesto esa petición ante los pies de Jesucristo. No importa cómo la situación va a suceder, pero si la palabra nos ha aconsejado que es así y le hemos pedido conforme a esa voluntad, pues sabemos que Él va a contestar a su tiempo. Y esa es la fe, esa es la confianza que tenemos en esa suplicación. Pero cuando hacemos esa suplicación, eso es ese ejemplo. Pero cuando vemos el ejemplo de intercesión, vamos a ver Romanos 8:26. Cuando vemos el ejemplo de intercesión, aquí en intercesión es importante también orar en el Espíritu. De lo que le he hablado hasta aquí es practicando la palabra, pero también está cuando uno ora en el Espíritu. Cuando el Espíritu toma control de la oración y Él dirige la oración. Qué precioso eso es para aquellos que lo han experimentado. Si no lo ha experimentado todavía, pues algo que le puede orar y pedir al Señor. Algo que puede pedirle usted, desearle al Señor y decir: Dios, dame de eso para orar en el Espíritu. Ayúdame a experimentar eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo da, su fe va a crecer. Usted lo va a conocer más a Él, más que lo que conoce ahorita. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bien importante, hermanos. A veces hay cosas que nosotros los trabamos en lo que podemos pedirle al Señor, en la voluntad de Él, en nuestra mente, en nuestro vocabulario, nuestra habilidad para orarle al Señor. Lo hacemos en una cierta forma, pero cuando el Espíritu de Dios dentro de uno, en el Espíritu de uno haciendo esa intercesión, intercede por uno, y cuando el Espíritu dentro de uno ora ahí como dice, que el Espíritu mismo hace intercesión con gemidos que no pueden ser emitidos. A veces, hermanos, cuando vemos, por ejemplo, la intercesión, hay intercesión que ocurre en el Espíritu, que a veces no utiliza palabras que salen de la boca, porque a veces son el Espíritu que está gimiendo dentro, que está haciendo la intercesión. Le voy a dar un ejemplo de esto. Había una vez, y esto es un caso verdadero, en una ocasión había un hombre que vino a una iglesia y ha sido conocido como una persona que es un lobo. ¿Y qué es un lobo? Un lobo es alguien que no verdaderamente se ha dado al Señor. Viene a la iglesia por sus propios propósitos. ¿Y el lobo a qué viene? A llevarse una oveja. Y vigila la oveja y después la agarra, se la come, se la lleva. Así como un hombre puede ser un lobo, una mujer puede ser una loba también. Pero ¿qué pasa? Que esa oveja que está dentro de la iglesia no está firme en Dios, conociendo la voz del pastor, la voz de Dios, se lleva el lobo a la oveja. Y eso ha pasado muchas veces a mucha gente que no está firme. Pero ¿sabe qué pasa? En esta ocasión hubo ese lobo que vino. Ese hombre que vino a esa iglesia y llegó en ese espíritu de destrucción, de lobo. Y ya tenía una historia de eso, un testimonio de eso. Siempre que llegaba, hacía eso. Pero ve que en esta ocasión estaba otro hombre en la iglesia, y este hombre se puso a orar. Y cuando se puso a orar,
el otro hombre que tenía un espíritu de lobo, este hombre vino a la mente del hombre que estaba orando. Y el hombre que estaba orando ahora empieza a orar, interceder por este hombre que tenía un espíritu de lobo. Y, y ya ahora, mientras intercediendo en esta oración, ya que el espíritu toma el control, lo único que pudo hacer es llorar, llorar y llorar amargadamente, como que si había perdido un hijo o una hija y que ya no lo va a ver. Y mientras este hermano oraba por este otro que no estaba bien en el Señor y oraba, lo que sucedió era de que mientras este hombre oraba, en ese momento, en el espíritu sentía que algo subía desde lo más profundo de su corazón y de su mente. Y sentía que en el espíritu esto se llegó directo al trono de misericordia, ante el trono de misericordia de Dios. Y que Dios recibió aquella oración, aquella suplicación. Y sintió también que aquello fuera contestado también. Y después de ese momento que el Espíritu hizo lo que hizo, eso ahí llegó. Ahora le testifico lo que sucedió. El día siguiente, temprano en la mañana, había una mujer, una hermana, que fue a la casa de otra hermana. Y le va a la casa de esa otra hermana. Y la mujer que fue a visitar, a hacer la visita, era la madre de una de las hijas que este hombre, que era un lobo, que una vez le había llevado una de las hijas de ella y la usó, tuvo hijos con ella y todos los problemas que van con eso. Pero esta mujer, que ahora es la abuela, se puede decir, va a la casa de esta otra hermana en la mañana y dice: ¿Sábele que este hombre vino a hacer a mi casa esta mañana? No pude creerlo. Vino a pedir a toda la familia perdón y reconoció que él estuvo mal por lo que él hizo y nos pidió perdón. Todos nosotros le dijimos: usted sabe cuánto nos ha dañado y todo lo que usted ha hecho y esto. Y él no se alteró, se humilló, tuvo un cambio hacia esta familia que él le había hecho tanto daño. Y para que usted entienda qué tipo de daño había hecho, y no solo él, pero el que moviendo en él, pues, el daño que el diablo a través de este hombre había hecho a esta familia, no solo tuvo un hijo con la hija mayor, pero también con la de en medio. Se metió con la hija de medio. Y cuando los confrontaron, dijeron: sí, también te voy a llevar la otra hija, todavía me falta la otra. Y ahí uno puede ver que el diablo lo está usando. Pero ve que la intercesión, cuando es en el Espíritu, cuando el Espíritu de Dios toma el control y nos damos a Dios completamente y dejamos que el Espíritu mora en nosotros en abundancia y hacemos esa oración, que dejamos que el Espíritu tome el control, Dios conoce cómo debemos interceder. Y cuando le dejamos a Dios hacer lo que Él va a hacer, cosas suceden, hermanos. Esa familia no pudo creerlo. Después de eso hubo paz entre ellos. Ya después tomó la responsabilidad de ver a su hija, porque la hija hasta tenía la semblanza como él, se miraba como él. Y eso es lo otro del caso, porque cuando el hijo se ve como el papá o la mamá, uno no puede evitar eso, pues. No puede decir que no es de ellos. Pero Dios es Dios de restauración. Y ese es un ejemplo, hermanos, de muchos ejemplos que pueden ver de lo que Dios hace. Por eso dice, con gemidos que no pueden ser emitidos. A veces hay intercesión que ya no hay palabras, solo hay gemido. Gemido y gemido. Y eso es Dios que sabe lo íntimo.
lo que profundamente en el espíritu estamos diciendo, deseando. Qué precioso es Dios. Debemos pedirle al Señor que nos dé más de eso, más de eso, porque así veremos la gloria de Dios aún más. Cuando vemos también, hermanos, cuando vemos la oración en el Espíritu, vamos a ver Lucas capítulo 1. Esto tiene que ver con dar gracias, porque acuérdense que estamos viendo el dar gracias en la oración. Y hay muchas cosas por cual tener gracias, dar gracias. Si nos trabamos de darle gracias al Señor, pues abra la Biblia, los Salmos. Eso le habla a usted de quién Él es, los atributos de Dios, qué Él lo ha hecho, qué es lo que ha hecho, lo que hace, lo que hará. Todas aquellas cosas que pueden darle gracias a Dios. Ahora, cuando decimos de dar gracias a Dios, podemos ver el versículo 64 al 70. Ahora, esto es el sacerdote Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Cuando Juan nació, usted se ha de dar cuenta que este hombre Zacarías no pudo hablar de ahí por un año, porque él no le creyó al ángel Gabriel cuando le dijo: de este tiempo al otro año tendrás tu esposa Elizabeth tendrán un hijo, ustedes tendrán un hijo, darán luz. Y él no le creyó, porque la esposa, él sabía que era así, que ella no podía tener hijos, era estéril, y por eso es que un año él no pudo hablar, porque el ángel le dijo: por no ha creído a la voz de Dios, quedará así, mudo. Pero cuando el hijo Juan nació y él dio el nombre, su boca fue abierta, y dice: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Porque mire, por un año este hombre no podía hablar, y de repente esto era un milagro, que podía hablar al nacimiento del hijo, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y mire, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: mire, cuando el Espíritu toma control, empieza él a profetizar. Y cuando profetiza, mire, empieza a hablar, y mire lo que habla. Y se va a acción de gracias. Gratitud. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Si es que empezó a profetizar de la salvación que va a venir en Jesucristo, porque acuérdese que la Biblia en el profeta Malaquías profetiza, dice que él va a enviar a su siervo a limpiar el camino, a preparar el camino, que eso era Juan el Bautista, y Juan el Bautista era el hijo de Zacarías, y Dios usa a Zacarías en ese momento para orar en profecía y dando gracias. Así que vemos, hermanos, que eso es lo que Dios nos enseña, que en la oración eso se puede hacer, en la obediencia a Dios a la misma vez. Pero no quiere decir que estas cosas no van a suceder, que alguien después Dios lo use en lenguas, o en glorificar a Dios en lenguas, o en profecía, porque eso ya es obra del Espíritu de Dios, tomándolo a uno que tiene el don de profecía o el don de lenguas. Y estas cosas pasan, suceden por el Espíritu. Cuando estamos en oración, cuando estamos en súplica, y a veces puede salir en suplicación, puede salir en dar gracias, puede salir en intercesión. Así es que, amados hermanos, para ir terminando,
cuando vemos acerca de la oración, acuérdese que tenemos que hacer la suplicación, intercesión y dar gracias. Y cuando dice por todos los hombres, porque acuérdese que hay gente que solo piensan de ellos mismos y su familia y lo llevan solo allí. Pero la Biblia nos enseña también, y bien importante esto, oremos por todos los santos. ¿Qué quiere decir eso? Orar por la iglesia de Cristo, por los creyentes, por los que llevan el evangelio, por los que también están en países donde van a ser puestos a muerte por predicar el evangelio de Jesucristo. Que ellos no pierdan su fe, pero que terminen su carrera en este camino, en esta vida, que la terminen con todo en el Señor.